Mi nombre es Daniela Jiménez Aguilera, estudio la licenciatura en Administración de Empresas y este es mi diaporama sobre el contrato colectivo de trabajo para la materia de Derecho Laboral. De acuerdo con el artículo 386 de la Ley Federal de Trabajo, el contrato colectivo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, para determinar las condiciones de prestación del trabajo en uno o más empresas. Según el artículo 391, el contrato colectivo de trabajo debe contener los nombres y domicilios de los contratantes, empresas y establecimientos que abarque, la duración o expresión de ser por tiempo indeterminado u hora determinada, la jornada de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, lo relativo a la capacitación y adiestramiento, las bases sobre integración y funcionamiento de las comisiones y las demás estipulaciones que convengan a las partes. El contrato colectivo de trabajo tiene ciertas peculiaridades específicas. Según el artículo 393, un contrato sin la determinación de salarios no producirá efectos legales, así como si faltan la estipulación de jornadas de trabajo, días de descanso y vacaciones. Según el artículo 398, para revisar un contrato colectivo se debe ver lo siguiente. A. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón. B. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, siendo el 51% el mínimo de representación. Y C. Si se celebró por varios patrones, siendo el 51% el mínimo de representación. Según el artículo 399, el contrato colectivo se debe revisar 60 días antes de su vencimiento, que no es mayor a 2 años. Después de 2 años, si el contrato fue acordado por tiempo determinado y dura más, y en el transcurso de 2 años, si es por tiempo indeterminado o por obra determinada. Según el artículo 401, la terminación del contrato se da por 3 causas: el mutuo consentimiento, la terminación de la obra o el cierre de la empresa. Según el artículo 402, cuando un patrón sale del sindicato después de haber firmado un contrato colectivo, las relaciones que tenga con sus trabajadores seguirán vigentes de acuerdo a lo estipulado en el contrato colectivo. Según el artículo 390, el contrato colectivo debe celebrarse por escrito bajo pena de nulidad. Esto quiere decir que si no se firma un contrato escrito, este perderá sus efectos legales. Además, se debe hacer por triplicado, entregando un ejemplar a cada una de las partes, es decir, a los sindicatos y al patrón, y otra al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Este contrato colectivo surte efectos desde la fecha y hora de la presentación ante el tribunal, a menos que las partes determinen una fecha distinta. El Reglamento Interior de Trabajo, de acuerdo con el artículo 422, es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa. Es una herramienta fundamental para regular las relaciones internas en las empresas, ya que permite cumplir con lo que dicta la ley y brindar mayor claridad al personal acerca de las reglas a cumplir dentro de la organización. Este reglamento además actúa como una fuente del derecho, ya que establece reglas para el comportamiento de las personas. Dentro del contenido del reglamento se encuentran la hora de entrada y salida de los trabajadores, así como los periodos de comida y reposo durante la jornada, el lugar y el momento de inicio y término de la jornada, los días y horas fijados de limpieza para el establecimiento, la maquinaria, los aparatos y los útiles de trabajo, los días y lugares de pago, las normas de uso de asientos y sillas, las normas para prevenir riesgos de trabajo e instrucciones para brindar los primeros auxilios, las labores insalubres y peligrosas que no deben realizar los menores y las trabajadoras embarazadas, así como la protección que deben de tener. Tiempo y forma para los exámenes médicos previos o periódicos, las medidas profilácticas que indique la autoridad, permisos y licencias, disposiciones disciplinarias y procedimientos de aplicación. La suspensión no podrá exceder de 8 días y el trabajador tiene derecho a ser oído antes de aplicarse la sanción, así como las demás normas y sanciones necesarias y convenientes, dependiendo de la naturaleza de la empresa, con objeto de conseguir mayor seguridad y regularidad en el trabajo. La formación del reglamento consta de 4 pasos. El primero es formular una comisión mixta de representantes de trabajadores y patrones.
Al ponerse de acuerdo dentro de los 8 días siguientes a la firma, cualquiera de las partes lo presentará ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. No producirán efectos legales las disposiciones contrarias a la ley, a sus reglamentos, a los contratos colectivos y los contratos ley. Y por último, los trabajadores o el patrón podrán solicitar en cualquier momento al tribunal que se corrijan las omisiones del reglamento o una revisión de sus disposiciones contrarias a la ley y demás normas de trabajo. El contrato ley, de acuerdo con el artículo 404, es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, para determinar las condiciones de la prestación del trabajo en una rama determinada de la industria en uno o varios estados, uno o varias zonas económicas que abarquen uno o más de dichos estados o en todo el país. Según el artículo 406, para celebrar un contrato ley, los sindicatos deben dirigirse a la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social si se trata de dos o más entidades o industrias federales, o al gobernador o al jefe de gobierno de Distrito Federal. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico local del Estado, indicando el lugar donde se celebrará la convención, presidida por el secretario de Trabajo y la Previsión Social o a la primera autoridad del Estado. Según el artículo 416, el contrato ley producirá efectos a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico local del Estado, salvo que la convención determinará una fecha distinta. Según el artículo 417, el contrato ley se aplicará a pesar de las disposiciones en contrario del contrato colectivo de la empresa, a menos que estas estipulaciones sean más favorables al trabajador. Según el artículo 418, en cada empresa, la administración del contrato ley estará a cargo del sindicato que represente el mayor número de trabajadores. Dichas convenciones para formar un contrato ley se realizan para tener mayor poder de representación y así presionar a los patrones para que cumplan con los intereses de los trabajadores. Gracias.